Bendecidos mis hermanos, una vez más aquí en Retando Paradigmas. Este es el último día del mes de enero y voy a estar sin grabar el próximo, voy a tratar de estar sin grabar el próximo mes de febrero completo. Me lo voy a coger libre para hacer algunas cositas que tengo que hacer. Pero dentro del video que estaba viendo de este señor que se hace llamar Juan Carlos Harrigan, él hace unas declaraciones que también a mí me parecen que son dignas de que las analicemos desde una perspectiva bíblica, porque recordemos que estas personas, la gente como el señor ese Juan Carlos Harrigan, no va a permitir nunca que la verdad bíblica se interponga entre lo que él está diciendo y lo que él quiere lograr. O sea, de ninguna manera. Ellos toman la palabra de Dios, no la estudian correctamente usando las reglas de hermenéutica. No, lo de ellos es tirar ahí lo que les llega a la mente sin ningún tipo de análisis crítico. La gente que los escucha, de igual manera, no hacen análisis crítico, no se preguntan, no cuestionan, sino que, pues, si él lo dice, tiene que ser verdad. Ahora, vamos a estar escuchando algo que tiene que ver con el orar en lenguas. Algo que, desde mi punto de vista, no es bíblico, ¿ok? Podríamos llegar hasta 1 Corintios capítulo 14 y entonces ver exactamente de lo que está hablando el apóstol Pablo cuando está hablando de que el que vaya a hablar en lengua, que la hable en privado si no hay interpretación. Mira lo que está diciendo, háblela en privado si no hay interpretación. Ok, ya por ahí empezamos con mal en estos movimientos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, en el que usted lo que ve es una gallera de gente hablando lengua ahí. Pero vamos a ver qué es lo que dice este señor, porque a mí me pareció bien interesante la manera en que él presenta esto. Antes de llegar allá, déjame abrir aquí la Biblia. Ok, vamos a pasar a la otra pantalla. Vamos a ver qué es lo que va a decir este señor ahora. Están hablando, ya llegaron al punto de hablar de orar en lenguas y todas estas cosas. El orar en lenguas, hay dos cosas. Está el hablar en lengua en público, que necesita intérprete, y está el orar en lengua en secretos. Que el orar en lengua, literalmente, cuando Judas, creo que Judas capítulo 1, verso 6 o verso 8, si no me equivoco, sí. Judas dice, orando en el Espíritu para edificar vuestra santísima fe. Ok, vamos a buscar ese verso. A vosotros, amados, edificados sobre vuestra santífica fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, aquí estamos. Ya lo encontramos. Es en el versículo 20. Está bueno. Vamos a darle para atrás para escucharlo completo. El orar en lenguas. Ok, ahí estamos. Hay dos cosas. Está el hablar en lengua en público, que necesita intérprete, y está el orar en lengua en secretos. Que el orar en lengua, literalmente, cuando Judas, creo que Judas capítulo 1, verso 6 o verso 8, si no me equivoco, sí. Judas dice, orando en el Espíritu para edificar vuestra santísima fe. Cuando tú oras en... Ok, vamos a ver. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Que esto no está hablando de hablar en lengua. Vamos a buscar alguna otra versión. Vamos a buscar qué nos dicen las otras versiones. A ver si podemos entender qué es lo que quiere decir este señor. Pero vosotros, amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Ahora ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo. Esta tiene más sentido, esta es la de Dios habla hoy. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Pero ustedes, amados míos, manténganse firmes en la santísima fe, aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo. Esa es la Nueva Biblia Viviente, creo que es que se llama. Tiene más sentido eso. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Vosotros, en cambio, queridos hermanos, manteneos en el amor, edificándonos sobre la base de la santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperáis que vuestro Señor Jesucristo, pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su santísima fe, oren por medio del Espíritu Santo. Y vamos a tener la misma idea, vamos a ver qué es lo que él quiere decir con esto. Porque aquí no está hablando de hablar en lengua. Yo me imagino que ninguno de ustedes entienden que aquí de lo que está hablando es hablar en lengua. Yo creo que una bien acertada sería la que dice la Biblia esta de Dios hablado y que dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo. Ese tiene más sentido. En el Espíritu, orar en lenguas, especialmente orar en lenguas, orar en el Espíritu, orar en lenguas. La traducción de orar en lenguas es conectarse. Wow. Literalmente, el significado es tomar este celular y enchuflarlo. Ok, aquí vamos a ver el soberano disparate que dice este señor. Le voy a dar para atrás para que ustedes escuchen. La traducción de orar en lenguas es conectarse. Wow. La traducción de hablar en lenguas es conectarse. Literalmente, el significado es tomar este celular. Literalmente, el significado es tomar el celular. ¿De qué diablo está hablando este hombre? No sé si es que no entiende los términos que está usando, no sé qué es. La definición es conectarse. Hablar en lengua es conectarse. Vamos a ver si eso es cierto. Déjame buscar exactamente, voy a buscar aquí exactamente qué es lo que quiere decir hablar en lenguas. Porque hablar en lenguas, lo que la Biblia dice es que hablar es hablar en otro idioma, ¿ok? Es hablar el otro lenguaje, pero él nos dice... La traducción de orar en lenguas es conectarse. Wow. Literalmente. O sea, él se inventó una traducción, no sé de dónde diablo sacó la traducción esa, de decir que hablar en lenguas es conectarse. No, esa no es la traducción. La traducción de hablar en lengua es hablar y comunicarse en otros idiomas. Eso es lo que quiere decir hablar en lenguas. Comunicarse en otros idiomas. Ok, mira, aquí hay uno que habla que dice hablar en lengua. Déjame sacarlo de aquí y déjame ponerlo acá. Ok. Dame que tengo 10 cosas abiertas. Ok, aquí lo tenemos. Hablar en lengua, ¿ok? Entonces, 1 Corintios, capítulo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que nadie lo entiende, sino que habla el espíritu que habla. Hablar, la palabra griega es... Laleo. Ladeo. Laleo. ¿Ok? Y lenguas... Glosa. Ok, y aquí tenemos hablar en lenguas. El que habla en lenguas. ¿De dónde diablo habla de conectarse? ¿De dónde diablos este disparatero saca desconectarse? Que es conectarse. La palabra laleo, que significa hablar, decir, charlar, proclamar, predicar, conversar, dirigirse a, razonar, hablar, decir, proclamar. Y lengua es lengua, idioma, lengua, dialecto. A ver qué más podemos acá. ¿De dónde diablos se saca este tipo que hablar en lenguas es conectarse? Si no es que se está inventando una traducción él nueva para él. Le voy a dar para atrás nuevamente para que lo escuchemos. Especialmente orar en lenguas, orar en el espíritu, orar en lenguas. La traducción de orar en lenguas. Una cosa es hablar en lengua, otra cosa es orar en el espíritu. Dos cosas distintas. Hablar en lengua es la acción que tiene la persona de hablar un lenguaje. Por ejemplo, dentro del contexto del Nuevo Testamento, un lenguaje que él nunca había estudiado,
Un lenguaje que si es por el Espíritu Santo, que si es el don del Espíritu que había en aquel tiempo, entonces quiere decir que hablar en lengua es la habilidad de poder hablar, comunicarse en otro idioma, no el disparate que está diciendo este señor. Lenguas es conectarse. Conectarse. ¿De dónde diablo sale conectarse? Le voy a poner nuevamente la traducción. Hablar lenguas, hablar. La leo. Es hablar, decir, charlar. En lenguas. Glosa. En lengua, idioma, dialecto. Así que ya le damos el primer pinocho a este señor, porque está diciendo que la traducción de hablar en lenguas es conectarse, cuando no aparece por ningún... Yo quiero que él me enseñe cuál es el léxico que dice que hablar en lengua es conectarse. Literalmente, el significado es tomar. Literalmente el significado de hablar en lenguas. Este celular y enchufarlo o conectarlo a la luz eléctrica. Mira, yo quiero pensar que es que él está confundiendo los términos y él lo que quiere decir que es equivalente a. O sea, que hablar en lengua es equivalente a enchufar el teléfono, enchufarse. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es bíblico. Y los bobos esos que andan con él ahí, sí, ajá, wow. Porque tragan entero. No son capaces de preguntar. Es recargarse. Orar en el espíritu, orar en lengua, es recargarte. Edifica tu fe. La Biblia dice que lo que edifica la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Hablar lenguas hablar lenguas no tiene que ver nada con que tu fe crece. Hablar lengua y está partiendo del verso de Judas, capítulo 1, verso 20, que lo voy a leer de la nueva versión de la Biblia Dios habla hoy, que me parece que es la más acertada. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. ¿Qué está diciendo Judas? Manténgase firme en la fe. Oren guiados por el Espíritu. Oren guiados por el Espíritu. ¿Saben qué pasa? Que nosotros, si seguimos orando de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros caprichos, pues entonces nunca recibiremos lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque estamos orando de nuestros caprichos. Pero si nosotros ponemos nuestra oración alineada con el Espíritu, entonces, y con los deseos de Dios y con los deseos del Espíritu, entonces veremos nuestras peticiones contestadas. Pero aquí no está hablando hablar en lengua. Este señor es soberano disparatero. Este señor es soberano disparatero. Vamos a seguir. Cuando tú oras en lengua, tú te recargas. Tú ves el proceso de un celular. Que tú lo conectes y comienzas a coger carga. Sí. Biblia, dame Biblia, no digas pavada. Dame Biblia. Eso es orar en lengua. Pero ¿de dónde diablo él saca? Es que uno empieza bien, hermano. ¿De dónde diablo él saca que hablar en lengua es como cargar el teléfono? Hablar en lengua no quiere decir eso. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo quisiera que por favor, por amor a Dios, alguien que me diga de dónde diablo este hombre está sacando esto. Cuando tú oras en lengua, tú te cargas a sí mismo. Tú liberas tu propia carga por el Espíritu. Wow. Por eso la iglesia, mucha iglesia y muchos líderes son débiles espirituales y están flojos porque no oran en lengua. Disparatero. Biblia, dame Biblia, disparatero de ñoña. Dame Biblia. Esto es el disparate más grande. Eso es la Biblia dice que no todos oran, que no todos hablan lenguas. Entonces, el que no habla lengua nunca podrá crecer, no sea disparatero. O sea, el apóstol Pablo, que tiene la revelación directamente de Cristo, dice
que no todos, de hecho, Pablo hace una pregunta retórica y dice, ¿todos hablan lenguas? Que, dando a entender que no todos hablan lengua. Pero el troglodita nos dice que el que habla lengua que como que entra en una vaina ahí nueva y que su fe se renueva y que como que se recarga. Y el que no habla lengua. El que no habla lengua es un cristiano de tercera. Es un cristiano de cuarta. Porque no tiene lo que tienen los que sí hablan lengua, pero al final del día quien da las lenguas es Dios. Entonces Dios no quiso darle las lenguas a ese para mantenerlo así, apagado, sin batería. Usted ve las tonterías hasta donde esta gente llega. Crean un grupo ¿sabe lo que es lo que pasa? Este tipo de gente, este señor Harrigan, al igual que otros más, lo estoy tomando a él porque este es el video que me enviaron, pero este señor Harrigan, al igual que otros predicadores más, se nutren, viven de las emociones de la gente y los hace relevante a ellos. ¿Entiendes? Ellos viven de esto. Ellos viven de que la gente viva sumergida en este mundo de fantasía y en este mundo de ¿cómo te digo? De emocionalismo y todas estas vainas, porque así ellos se nutren. Ustedes no ven que aquí hay un grupo de jóvenes, como de tres jóvenes o cuatro, y él está sentado ahí llevándole esta información que es desinformación en realidad. Vamos a seguir rapidito, que esto acaba ya. Ya estamos por llegar a donde yo quería llegar. No estoy hablando de hablar en lengua en público. Estoy hablando de orar en lengua. Oración. Secreto, tú. La Biblia dice que el coro en lengua habla misterio con Dios. Sí. ¿Sabe por qué habla misterio con Dios? Porque nadie lo entiende. Es más, ni siquiera la persona lo entiende. Pero es si estuviera hablando un lenguaje de verdad, no las babosadas que dice esta gente de Rambo saca la bazuca. Eso no es lenguas. Y Razama la calla, eso no es lenguas. Esos son disparates que se inventaron y que se aprendieron de Gigi Ávila. Eso es lo que es. Sí. Y que no lo entiende el hombre, solo lo entiende Dios. Entonces, tener una oración eficaz es orar en lengua, porque muchas veces tú puedes estar orando una oración dirigida por tus sentimientos y por tus deseos desalineados al propósito de Dios. Sí. Entonces, tú puedes pasar 3 días de noche orando por algo que no le conviene a Dios dártelo. ¿Entendiste la palabra? Que no le conviene a Dios dártelo. O sea, a Dios le conviene o no le conviene algo. Quiero pensar que este señor, acá arriba, la ardilla que tiene corriendo no le funciona bien, y lo que él quiere decir es que no te conviene a ti que Dios te lo dé. ¿Ok? No es que le conviene a Dios. ¿Cómo que no le conviene a Dios dártelo? ¿Cómo que no le conviene a Dios dártelo? Sí, sí. Que no le conviene a Dios dártelo porque se sale de su voluntad. Wow. Pues entonces a quien no le conviene es a mí. Porque entonces el que me salgo de su voluntad soy yo. ¿Cómo que no le conviene a Dios dártelo? Entonces, el orar en lengua te ayuda. Es la oración más perfecta, porque ora en la voluntad del Espíritu. Wow. En la ¿De dónde diablo sacó eso? ¿De dónde demonios sacó eso? voluntad de Dios. Gloria a Dios. Había un hombre que comenzó un ministerio. Yo no sé si Ponga mucha atención ahora, que esto es lo que a mí esto fue lo que me chocó y esto es lo que yo quería traer. le mandé uno de los videos a Ismael. Este hombre creo que estaba por los lados de Seattle. Era un americano. Creo que está vivo. No sé si se fue. Yo me ¿cómo yo lo contacté a ese señor? Él escribió el libro Caminando en el Espíritu, Caminando en el Poder de Dios. Mira, él comenzó a orar, dejó el empleo, comenzó a orar. Y digo, voy a orar las mismas horas que yo oraba cuando era empleado, cortando leñas, por ahí por Seattle, cerca de Canadá. Bueno, y él se trancó, él trabajaba 7 horas, se trancó en un cuartito para comenzar a orar. Y oró. Y él dice, jugando, que oró por todos los misioneros, a todos los principados, reprendió la cucaracha, así me lo dice, hizo todo. Y cuando miró el reloj, llevaba solo 15 minutos. Wow. Ok, el tipo oró por todo el mundo en 15 minutos. Cualquier persona sensata dice, bueno, pues esta es mi oración, porque la oración debe ser una comunicación entre padres e hijos. Es una cosa en la que yo me mantengo en constante comunicación con Dios.
¿Entiendes? Entonces, pues yo le digo a Dios las cosas que yo quiero decirle, las cosas que me duelen, las cosas que... Y le pido por todo lo que me llegue a la mente, por los misioneros y todo, muy bien. Y eso pues le cogió 15 minutos al tipo. Vamos a ver. Entonces digo, ¿cómo voy a lograr 6 horas y 45 minutos? Wow. O sea, lo que está diciendo el señor Harrigan es que la oración de media hora que tú puedas hacer, de 20 minutos que tú puedas hacer, no es válida. Esa no sirve porque tiene que ser de 6 horas, tiene que ser de mucho tiempo. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque esto es lo interesante. Santo. Y se acordó de la enseñanza de orar en lengua y comenzó a orar en lengua. Duró 3 meses orando en lengua 7 horas. Cuando Mira qué fácil yo hablo en lengua. Mira, te voy a explicar. Cuando yo estoy orando, la idea de la oración es que yo expreso cuál es mi sentir, cuál es mi dolor, cuál es mi pena. Yo le expreso a Dios en la oración todo lo que yo puedo expresarle, todo lo que yo le puedo expresar. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros. Ese es el Espíritu que intercede por nosotros. ¿Ok? Mira qué bueno es Dios, que tiene el Espíritu intercediendo por nosotros. Entonces lo que me está diciendo el Señor es: desconecta tu cerebro cuando estés orando. Desconecta tu cerebro y empieza a hablar lengua. O sea, yo estoy orando, Señor Padre, oro por mi familia, oro por mis vecinos, oro por mi iglesia, oro por los misioneros, oro por todo el mundo. Pero cuando mire el reloj, ya lloré por todo el mundo que yo iba a orar, ¿ok? Ya lloré. Pero es que todavía el tiempo no me da, porque tiene que ser muchas horas las que se tiene que orar. Entonces yo empiezo, y yo estoy así 6 horas. Y eso, desconecta el cerebro, di cualquier estupidez que se te ocurra en la mente, no tiene que tener sentido, no tiene que, nada, desconecta el cerebro. Y así está mucho tiempo diciendo sanganaces que ni Dios mismo no las entiende, porque eso no es hablar en lengua, eso no es orar en el Espíritu. Primero, porque las lenguas esas son una constante repetición de una frase. Irra Samalayahara. Así, eso es. Y podría poner para ridiculizar eso 1.000.000 de videos que hay por ahí. Los podría poner. No lo voy a hacer porque quiero hacer este video corto. Pero lo que dice el señor Harrigan es hay que desconectar el cerebro y empezar a decir pamplinas que nadie entienda para que tengas mucho tiempo orando. Porque para esta gente parece ser que la calidad de la oración no es lo importante, sino la cantidad de tiempo que tú estés orando. Y lo triste es que aquí mismo frustran a los hermanos, y por eso es que se hacen estos videos. Frustran a los hermanos porque los hermanos no pueden estar orando tanto tiempo como dicen ellos que oran, pero así cualquiera ora. Y yo 2 días completos hasta que me dé sueño. Yo sigo hasta que me dé sueño. El tipo empezó a decir cosas que nadie entendía, que no tenía que meter su cerebro en eso, y simplemente lo único que le hacía era hablar. No, así yo estoy 8 horas. Vamos a terminar de oír a este señor y cerramos. ese hombre salió de ahí. Él dice que él tenía como un rayo X en los ojos. Él dice, es todo, él dice. Él nunca es, la Biblia dice. Él dice que tenía rayo X en los ojos. Wow. Te miraba. Oh, yo sé que está hablando. Y él te miraba y sabía el hueso. ¿Cuál era el hueso? Él te miraba y él sabía el hueso que te dolía. ¿Por qué? Porque desconectó el cerebro y empezó y ya. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Era impresionante. Wow. De ahí tuvo un ministerio a nivel mundial tan sobrenatural, milagros sorprendentes. Incluso lo entrevistaron a un canal de televisión y él comenzó a hablar en lengua en el canal de televisión casi nacional. Wow. Y se llenaba. ¿Cómo es? ¿Cómo hay un canal de televisión casi nacional? Por poco llega a nacional, pero no era casi nacional. Los teléfonos y especialmente de gente de otros países
rusos, alemanes, que entendían el mensaje mientras él oraba en lengua. Wow. Tú ves, eso sí yo lo puedo creer, ¿eh? Yo puedo creer que Dios te use hablando un idioma que tú nunca has hablado. Ya yo creo que estamos bien con esto. Ya yo creo que Dios te puede usar de esa manera, porque yo creo que Dios lo puede hacer. O sea, Dios puede hacerlo. Él es capaz de hacerlo. Dios te puede usar para que tú hables un idioma que no sea el idioma que tú conociste, y si Dios puede hacerlo, si Dios lo puede hacer. Pero eso de orar en lenguas, eso de orar en lengua y supuestamente orar en el Espíritu no es orar en lengua. Orar en el Espíritu es orar en sumisión al Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo y no conforme a nuestros deseos y nuestros caprichos. Nunca, escúcheme mi hermano, nunca desconecte su cerebro de la actividad que usted está haciendo. Hay gente que se le dice, bueno, usted tiene que desconectar el cerebro, dejarlo guindando allí como cuando uno deja los abrigos. Ahí hay un sitio donde tú llegas a la iglesia y dejas tu cerebro ahí y lo recoges cuando te vayas. ¿Para qué? Para que tú creas todo lo que te digan, para que tú no cuestiones, para que tú no medites, para que tú tragues entero. Entonces, cuando este señor dice, no, mira, hablar en lengua, porque este hombre no duraba las 6 horas que él quería durar, y entonces pues se puso a hablar en lengua. Así es fácil. Porque tú empiezas a decir, a balbucear cosas ahí que nadie entiende, y ahí puedes durar 5, 6, 7, 8, 10 horas orando. Pero ¿de verdad estás orando? ¿De verdad estás orando? Eso no es bíblico, no es bíblico. En ningún lugar la Biblia dice que tú debes estar 6, 7 horas hablando lengua. Eso no lo dice la Biblia. Lo que hacen estos falsantes es que están poniendo una vara bien alta para los hermanos. Entonces, el que no llega allá arriba, pues digo, porque nadie ve a esta gente orando 6 horas. Nadie los ve orando 7 horas. Ellos dicen que oran 7 horas. Yo no sé si están orando, yo no sé si están durmiendo, yo no sé si están hablando cosas coherentes, porque la oración es yo hablar con Dios, y yo estoy hablando con Dios de una manera coherente en el que yo le expreso a Dios las cosas que le quiero expresar. Ese disparate de hablar en lenguas no es bíblico. De orar en lenguas, eso no es bíblico. De lo que está hablando Pablo es del don de lenguas, y hace la distinción entre... Y Pablo prácticamente lo que le está diciendo es, mire, no vengan aquí a hablar lenguas si no hay interpretación. Háblela a usted en su casa ya. Y ya, eso fue lo que dijo Pablo. Eso fue lo que dijo Pablo. Así que otro disparate más de este señor Harrigan, que es un embaucador de 3 pares. Yo lo he visto a él hablando de gente que se sale del cuerpo, de que la Trinidad viene a visitar a un pájaro ahí y que les da mensajes, cosas, un montón de locuras que son antibíblicas, y que lo que hace es poner un peso innecesario sobre la iglesia y que nos dan mal nombre. Porque esta gente dice tener mucho poder, pero ellos solamente tienen poder a la gente que está ahí. Yo invito al señor Juan Carlos Harrigan que vaya a un hospital y vacíe el hospital. Dale, vacíalo. Si es la voluntad de Dios, si tú tienes tanto poder, ve a un hospital, vacíalo. Nada. Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos en los comentarios.